Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 4 de junio de 2021 y estos son los titulares. Rescatados soldados venezolanos secuestrados en Apure. El PSUV convoca elecciones primarias, así lo anunció el presidente Nicolás Maduro. El domingo 8 de agosto iremos al proceso de primarias abiertas con el padrón electoral del país para que cualquiera de ustedes pueda votar. Alberto Cova, director de contenidos de nuestro diario, nos da el análisis de estas noticias. Junio es el mes bicentenario de la Batalla de Carabobo y el país está listo para festejarlo. En nuestra entrevista conversamos con el historiador José Milano. Y en el segmento musical, la cantautora venezolana Amanda Querales nos trae Como Flor de Araguaney. Bienvenido, Alberto. Tenemos dos noticias destacadas esta semana. La primera tiene que ver con el rescate de los soldados secuestrados en Apure. Sí, efectivamente. Gracias, Elga, por el contacto. Te mando un saludo cordial. También va mi saludo para la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Efectivamente, en primer lugar destacaríamos esta información sobre el final feliz que tuvo el secuestro de 8 militares venezolanos por parte de los grupos paramilitares colombianos que incursionan en el estado Apure. Durante varias semanas este país estuvo en vilo esperando las informaciones sobre la suerte de estos 8 soldados venezolanos capturados por los irregulares colombianos. Una situación bastante atípica en un país que ha sabido vivir en paz con sus vecinos desde hace 200 años. Ciertamente no estamos acostumbrados en Venezuela a ver a nuestros soldados en combate y eso es lo que hemos presenciado desde marzo de este año, cuando la Fuerza Armada cometió el Plan Escudo Bolivariano en Apure con la finalidad de expulsar del territorio venezolano a este grupo colombiano que, actuando como brazo armado del narcotráfico, busca controlar la autopista fluvial del río Arauca a fin de usarla como vía de salida a la cocaína que Colombia exporta a todas partes del mundo. Entonces la incertidumbre sobre el estado de los soldados venezolanos se disipó el lunes en la noche, cuando el ministro de Defensa Vladimir Padrino informó en Twitter sobre el rescate sanos y salvos de este grupo de patriotas venezolanos. Lamentablemente no se puede decir lo mismo de la docena de soldados venezolanos que tristemente han fallecido en esta operación militar que lleva a cabo Venezuela en Apure desde el mes de marzo. Alberto, la segunda noticia está relacionada con la ruta electoral. La otra noticia que mencionaría como destacable, efectivamente, Helga, en esta semana es el anuncio del Partido Socialista Unido de Venezuela de emprender una amplia consulta nacional para la escogencia de sus candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales que optarán por estos cargos en los comicios del próximo 21 de noviembre. No es la primera vez que el PSUV elige sus candidatos mediante el pronunciamiento directo de las bases del partido. La novedad en este caso es que la consulta será en 2 niveles. En primer lugar, la militancia organizada en 14.000 unidades de batalla Bolívar Chávez, las llamadas VC, definirá la lista de postulados mediante el voto directo en asambleas. Y luego, el 8 de agosto próximo, todos los venezolanos inscritos en el registro electoral, independientemente de su posición política, serán llamados a las urnas para elegir los candidatos del Partido Socialista que presentarán sus nombres en la mega elección de noviembre. Así pues, el chavismo recurre a las bases para la selección de sus candidatos a gobernadores y alcaldes, mientras la oposición sigue dividida entre los que asumen el voto como alternativa, que ya preparan listas unitarias para la mega elección, y aquellos que siguen pensando en otras opciones por encima o por debajo de la mesa para el cambio político en Venezuela. Muchas gracias, Alberto, por tu análisis. Gracias a ti, Elga, y espero un nuevo contacto. Se cumplen 200 años de la Batalla de Carabobo y nos sumamos a la celebración en el país de esta gesta heroica. Para ahondar en su importancia y significado, conversamos con el historiador José Milano. Bienvenido, profesor. Gracias por la oportunidad y el honor de dirigirme a esta audiencia para hablar un poco de la Batalla de Carabobo.
El 24 de junio, 3 divisiones patriotas encomendadas a Páez, a Cedeño y a Plaza atacan a el general Morales y a el mariscal Latorre. La primera división de Páez ataca por el flanco derecho, por el lado de la Pica de la Mona, hace una implosión en el ejército de los realistas. Estos se desorientan, se desubican, atacan a Páez. Páez es respaldado por la Brigada Británica, o como se llamaba para ese momento, la Brigada Británica. La brigada se llamaba para ese momento, se cambió el nombre a la Brigada Táctica de Carabobo. Fíjese que se inauguró con ese nombre lo que eran soldados ingleses, comandados por el coronel Leferrer. Leferrer protege a Páez y entra Cedeño en combate y pone en retirada a toda la división del ejército realista, huyendo el Valencic, que era el ejército, parte del batallón Valencic, huyendo hacia Puerto Cabello. Ahí pierden más de 4.000 hombres, mientras que el ejército patriota solamente expone 200, y se da prácticamente la derrota del Imperio Español en América. Gracias, por supuesto, a la iniciativa de Páez, la estrategia de Bolívar, la diversión de Bermúdez y la actitud combativa de Cedeño y Plaza, que dejaron la vida en ese campo de Carabobo. Esto, resumen, es importante para que entendamos que Carabobo fue una batalla definitoria, definitiva, pero que toda esta lucha empezó casi 312 años antes del 24 de junio de 1821. También destacó el profesor Milano qué diferencia a esta batalla de las anteriores. La diferencia entre la batalla de Carabobo y el resto de las 80 batallas realizadas en el periodo de la Guerra de Independencia y los otros 297 combates, incluidas las batallas, es que esta batalla fue una batalla total, una batalla determinada para dar fin al conflicto bélico que había entre las dos naciones. Estamos hablando de todos los ejércitos, unieron todas sus fuerzas de todo el país para enfrentarse en un solo combate. Evidentemente, quien fuera derrotado aquí perdía la posibilidad de gobernar o de tener el dominio del territorio venezolano. El resto de las batallas fueron para anexarse o para defender territorios, para establecer estrategias, avanzar, pero no eran definitorias para conseguir la independencia de Venezuela. La batalla de Carabobo, del modo en que se planteó, fue una batalla definitiva. Quien obtuviese el triunfo obtenía el dominio del territorio. Y por supuesto, al ganarle al ejército patriota, al ejército libertador, logramos la independencia de Venezuela. Y por supuesto, allí empezó también el inicio de lo que llamamos la conquista del sur. No la conquista del sur, no es la palabra conquista, sino la libertad del sur, que se refiere a libertar, aparte de Nueva Granada, a Cundinamarca, a Quito, a Alto Perú, a Perú y a la creación de Bolivia. Esas las 5 naciones que formaron parte de la histórica o la épica del libertador Simón Bolívar. Y por supuesto, hasta hoy, todo lo que se dio en Carabobo trajo como consecuencia todo el movimiento de emancipación antiimperial que reina hoy en América y parte del mundo. Finalmente, nos habló sobre cómo fue la participación del pueblo. La infantería eran los reclutados del pueblo. Los reclutados del pueblo tenían muy difícil evadir la participación acá en esta guerra, que al principio empezó entre una guerra de poder entre una sola casta, que era la casta española, y posteriormente con la incursión de oficiales y de gente del pueblo en las tropas, fue volviéndose a una guerra por la independencia y la libertad. Esa es la gran diferencia. Los reclutados, por supuesto, eran reclutados de las zonas más pobres, de los labriegos, los artesanos, y ellos iban a la vanguardia sin tener muy claro por quién peleaban.
E inclusive pasaba que si no se iban tras el ejército que los reclutaba, eran fusilados, pues se le aplicaba la pena de muerte. Y si escapaba, se tomaban represalias contra la familia. Y estamos hablando de reclutas que iban hasta de los 11 años en adelante. Esto es algo que sucede aún en las guerras en los países, pues. Este ejército al principio, con gente de pueblo, no tenía conciencia hacia dónde iba, porque los españoles que también gobernaban el ejército patriota, algunos de ellos fueron esclavistas. En fin, fue tomando conciencia durante 10 años de guerra, cuando vio sus pérdidas, el diezmar a sus vecinos, las posesiones, que entendieron que la guerra tenía que tener un fin y había que terminarla, pero había que terminarla con participación, no con la utilización, no solamente con la sumisión. Es donde fue tomándose conciencia de independencia y de libertad. Eso fue así hasta que empezó la campaña de concientización de Bolívar con la población, y estos fueron tomando protagonismo y conciencia de la importancia de la libertad de América. Esto, por supuesto, estamos hablando de los soldados, la vanguardia, pero detrás de cada soldado había una familia que los seguía. Muchas veces pasaban por los pueblos, se llevaban a los jóvenes, o se reclutaban o se iban voluntarios, independientemente de su grado de conciencia, y para no quedarse la familia sola, iba tras ese ejército. Para que un ejército de 1.200 hombres, un batallón, pudiera subsistir, normalmente iban detrás de ese ejército una serie de artesanos, herreros, labriegos, nariceros, talabarteros, cocineros, en fin, una cantidad de personas que no formaban parte del ejército uniformado, pero sí de la vanguardia logística, porque iban por lo menos 400 reses detrás de ese ejército, y había que darle comida y atención, bañar caballos, herrarlos y darle mantenimiento a los menajes y todo eso. Y ese era un ejército que casi siempre era el 30% de la tropa que participaba en eso, familias completas, familias enteras, que eran invisibilizados porque casi siempre iban a 15, 20 minutos de la vanguardia del ejército, que normalmente iba a caballos toda, mientras que esta población caminaba siguiendo a los ideales que les movían, o siguiendo la lealtad a su familia, o siguiendo en busca de seguridad del ejército, porque si se quedaba solo en las poblaciones, podían venir también las hordas realistas y exterminarlo. Sin ese ejército de 30% aproximadamente de familias, de mujeres, de hombres, de niños, de labriegos, de personas con discapacidad, que estaba preparando la logística del ejército de cualquiera de las partes, era imposible que sostuviera un triunfo. Muchas gracias al profesor Milano por su tiempo. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. La cantautora venezolana Amanda Querales, criada en los sonidos de la agrupación Un Solo Pueblo, nos trae el tema de su autoría, Como Flor de Araguaney. Lo es, amanece florecida, amarilla y buena moza, amarilla y buena moza que hace la pradera hermosa de esperanza bendecida. Raíz profunda la fuente, raíz profunda la fuente, tronco firme endurecido lo es. Tronco firme endurecido, manto en la tierra florido, ramas de canto ferviente.
cálido viento de abril a tierras del sur me trajo. Volé como el arrendajo surcando el cielo añil, y con este amor febril, sombra fresca del Caney, agua tibia del Hawái, late en mí todo el Caribe, desenfadado se exhibe como flor de Araguaney. Wey, traigo sombra que cobija como flor de Araguaney y protege en tierno abrazo como flor de Araguaney. Loe, como flor de Araguaney. Yo resguardo en mi regazo como flor de Araguaney al que la tristeza aflija como flor de Araguaney. Loe, como flor de Araguaney. Ay, vengo dando claridad como flor de Araguaney, con mi luz resplandeciente como flor de Araguaney. Loe, como flor de Araguaney. Soy felicidad latente como flor de Araguaney, que aleja la tempestad como flor de Araguaney. Loe, como flor de Araguaney. Loe, como flor de Araguaney. Tra-la-la-la-la-la, yo preciso renacer siempre con la primavera. Siempre con la primavera inicia una nueva era cuando empieza a amanecer. Cuando empieza a amanecer. Tra-la-la-la-la-la, de dorada simpatía, roble color de canela. Roble color de canela de mi patria Venezuela, soy la paz, soy la alegría. De dorada simpatía, si caramba, roble color de canela, si caramba de mi patria Venezuela, si caramba, soy la paz, soy la alegría. De mi patria Venezuela, soy la paz y la alegría. Como Flor de Araguaney nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.